Domingo Contreras. Te toca primero. Yo escogí esta imagen que he puesto, verde que te quiero verde, porque esto que hoy representa una evolución de la ciudad, en su primera etapa cuando nació, vino un poco con la idea de la continuidad de Gascue, de ser una modernización de Gascue, pero seguía siendo una parte de la ciudad horizontal, de viviendas que tenían jardín, que tenían un patio, que ese patio permitía esa continuidad de tener unos árboles en el patio. Y obviamente, si uno pudiera retornar una imagen de ese momento del polígono central, vería una gran mancha verde sobre el polígono central. Cuando era evidente que teníamos que transformar el uso del suelo en el polígono central, y se hizo la propia normativa del polígono, todavía la ciudad era muy verde. La proporción de la ciudad entre el verde privado y el verde público podía andar por los 11 metros cuadrados de área verde por ciudadano, proporción que ha venido disminuyendo paulatinamente en la ciudad, obviamente por el proceso que el polígono retrata claramente. Cada vivienda que se fue transformando en un edificio no pudo encontrar una manera de traducir ese impacto hacia el verde. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos encontrando en algunas de las calles? Sobre todo calles como por ejemplo la Winston Churchill, que evidentemente tiene una siembra, pero el resto de la propia Tiradentes, pero el resto de las calles van teniendo un arbolado muy intermitente, que se ha ido perdiendo también con ese desarrollo, porque no se generó en ese entonces ninguna normativa respecto a este tema, acompañado evidentemente que nosotros, que tocaba el polígono central, el ayuntamiento en un momento dado vendió un área verde del polígono, dentro de la calle Tiradentes, y donde está hoy el Supermercado Nacional. Esa zona era un área verde del polígono central, que se transformó de un espacio público a un espacio privado, cuando debió ser todo lo contrario. El polígono, esta valorización económica del polígono debió generar un cambio también y un mantenimiento de ese espacio verde privado. Se debió transformar en espacio verde público, y aquí ocurrió lo contrario. El espacio verde público que se generó como resultado de la normativa horizontal se transformó en espacio privado. Y cuando continuó el desarrollo del polígono, cada vivienda que tenía un aporte ambiental a la ciudad y al polígono central, privado pero al espacio público, fue generando lo que vemos hoy en el polígono, que es también una expresión total de la ciudad también. Entonces, difícil de revertir de alguna manera, pero evidentemente que desde el punto de vista de la sostenibilidad, un área que no tiene drenaje pluvial ni sanitario, un área que tiene una proporción disminuida del verde con un alto parque vehicular, solamente habría que tender una sábana en una terraza para darse cuenta cuál es la calidad del aire en el polígono central. Y evidentemente lo que hemos, la naturaleza, la depuración del aire, disminución de ruido, todo está asociado a la posibilidad de ese verde, acompañado de que estamos evidentemente en el trópico, solo sombra, y el polígono no puede guardar esa proporción. Ese es el retrato que tengo de ese polígono. Y evidentemente la normativa de densidad no tiene ningún instrumento ambiental, no hay ninguna. Yo digo, y termino ahí, cuando un ingeniero, un promotor, un vendedor vende un apartamento, regularmente recibe un 5% del valor de la venta del inmueble. Un inmueble que vale, para decirle, 4 millones de pesos, recibe 200.000 pesos, el ayuntamiento recibe 200 pesos por esa misma operación. Y evidentemente eso, con esa fiscalidad
no puede traducir, no puede generar un instrumento que permita mantener el verde. Y evidentemente sin el verde no tenemos esa calidad y no podemos mantener ese valor en el largo plazo de estos bienes inmobiliarios en el polígono central. Muy interesante lo que usted dice con esto. Si nosotros vemos la zona donde están verdes, donde hay un verde privado en ese caso, son todas las que tienen altura baja. O sea, parece que ninguna, a simple vista en esta foto que está aquí, ya cuando hay altura inmediatamente se pierde. Como el verde solamente cuando hay densidad baja, que es un poco el refuerzo de eso. Son todavía algunas de las viviendas que permanecen y que todavía pueden hacer ese aporte desde el espacio privado al verde de este espacio. Porque, por ejemplo, en la zonificación indicativa metropolitana decía que nosotros en la ciudad tenemos 10 metros cuadrados de espacio verde, pero en esos 10 metros cuadrados, que son los que cumplen la normativa internacional de las Naciones Unidas de Hábitat, me están contando el espacio privado, no es verde público ese que está ahí. Cuando la normativa hablan de verde, hablan de un verde público, no verde privado. Entonces ese es el caso, como bien dice, del polígono central. Muy bien. Le había encontrado el número de la cantidad de habitantes y en el 97, es el único dato, habían 29.000 personas y era 66 personas por hectárea, mucho antes de que se construyeran las torres. Para que tengamos una idea, la zona de la Sursa o la zona de los barrios marginales tienen una densidad de unas 580 a 600 personas por hectárea. El polígono central en el año 97, antes de todo esto, tenía una densidad de 66 personas. Eso quiere decir que había muy pocas personas en muchísimas áreas. O sea, sería interesante comparar algún estudio cómo sería ahora, cuánta es la cantidad de personas que hay por cada hectárea. Pero ese era el dato del 97, antes de todo esto.